Buenos días, mis amados hermanos. Es un gozo para mí estar con ustedes en esta mañana. Aunque no estemos en el mismo lugar, pero estamos en el mismo sentir. Este es un día especial en el cual podemos agradecer al Señor por permitirnos ver el nuevo día, por estar aquí, por poder compartir con cada uno de ustedes. Durante esta semana se celebró la Semana Santa o la Semana Mayor, como muchos la llaman. Y hoy especialmente se celebra en todo el mundo el Domingo de Resurrección. Y de una manera muy particular me invita a reflexionar sobre el sufrimiento, la muerte, el dolor de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección, pero también anhelar su segunda venida o anhelar su regreso. No sé cuántos de nosotros anhelamos el regreso de Cristo, pero esta celebración de Semana Santa o lo que se celebra en este tiempo nos debe llevar a reflexionar en eso, en el sufrimiento de Cristo, y que todo ese sacrificio que Él hizo, lo hizo por nosotros, para darnos vida a nosotros. Antes de iniciar en esta mañana con la predicación de la palabra, yo les invito a orar, mis amados. Allí donde usted está, cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos podido reflexionar sobre ese inmenso amor que tú tienes por nosotros, que diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, muchas gracias, porque en esta mañana nos permite ver un nuevo día. En esta mañana estrenamos misericordias. Gracias, Señor, porque estamos juntos con nuestra familia, Señor, y celebramos, oh Dios, que tú eres el Señor. Celebramos, oh Dios, que tú eres nuestro Rey. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias por tanta misericordia. Muchas gracias porque este es un día maravilloso, Señor. Gracias, soberano Señor. Bendice a cada familia en esta mañana, a cada familia que está allí con el propósito de adorarte, a cada familia que está allí con el propósito de darte la gloria, Señor. Bendícela, Señor, y que la palabra tuya en esta mañana cobre vida en nosotros, que la palabra llegue a nuestros corazones, que nuestros corazones estén preparados para recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana he titulado la reflexión de la palabra o la enseñanza: Jesús, resurrección y vida. Jesús, resurrección y vida. Y les invito a ir a nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 17 al versículo 45. Y dice la palabra del Señor así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama.
Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Quiero iniciar esta predicación en esta mañana haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el evento en la vida del ser humano que normalmente se considera que es el fin de todo? Y yo creo que todos coincidiríamos en la respuesta: la muerte. La muerte. Ante la muerte, el hombre siente un inmenso temor. Se doblega. Miremos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¡Cuánta impotencia! Escuchamos los testimonios de médicos, de personas que han vivido en medio de todo este sufrimiento de enfermedad y de muerte y de tristeza, de familiares que ni siquiera han podido despedirse de sus seres queridos. ¿Y qué sienten? Impotencia. Ese es el testimonio, se siente impotencia. Pero en esta mañana yo quiero decirle a mis hermanos que en medio de todo ese sufrimiento, en medio de todo este caos que estamos viviendo, hay esperanza. Porque Jesús es resurrección y vida. Y el relato de Juan 11 se desarrolla precisamente en un ámbito de llanto, de tristeza, de aflicciones, por la partida de un ser amado. Y no solamente amado por Marta y María, sus hermanas, sino también amado por Jesús. Versículo 3, versículo 5 y 36, encontramos que Jesús amaba a Lázaro. Este es un relato que se relaciona mucho en lo que en este día conmemoramos: muerte y resurrección. Recuerde, hoy es domingo de resurrección. Entonces hoy conmemoramos eso, la resurrección de Cristo. Y este relato nos habla de resurrección y vida. Recreando el pasaje de los primeros versículos, dice que Lázaro, uno de los amigos amados de Jesús, estaba enfermo. Y que María y Marta,
su hermana le habían mandado avisar a Jesús. Pero Jesús no llegó inmediatamente o no atendió inmediatamente al llamado de Marta y María, sino que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego Jesús va a casa de sus amigos acompañado de sus discípulos y va a casa de sus amigos con el propósito de levantar a Lázaro. De allí en adelante, del versículo 17, es donde nos vamos a centrar en esta mañana. Podemos considerar que un punto central de este relato es que todo lo que acontecería sería para la gloria de Dios y también para que el Hijo de Dios fuera glorificado, lo vemos en el versículo 4, y además para que las personas involucradas en el relato y los que están alrededor creyeran en Cristo, para que ellos creyeran, lo vemos en el versículo 15, 42 y 45. Pensando en esta idea, vamos a ver que en medio de un contexto de muerte y pérdida, Jesús se hace presente y obra con 3 propósitos específicos. Primero, para fortalecimiento de la fe. Segundo, para esperanza en quién es Él. Y tercero, para que otros crean en Él. En estos tres propósitos, se unen y llevan a la glorificación de Jesús, que es el fin principal de este relato. La idea central de este relato es que Dios sea glorificado, que los judíos o los oyentes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, y que muchos, todos los que escucharan, creyeran en Él. Empezamos con el primer propósito, para fortalecer la fe. Lo podemos mirar en la conversación o en el diálogo de Marta con Jesús, del versículo 20 al 27. Miren lo que dice. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué era lo que Marta esperaba de Jesús? Marta envió a Jesús el mensaje de que su hermano estaba enfermo de muerte, esperando que Jesús viniera y evitara que Lázaro muriera. Pero como ya vemos, Jesús no regresó enseguida o no vino enseguida, sino que Jesús, cuando llega, ya Lázaro había muerto. Y es lo que Marta le dice: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque Marta en su corazón estaba esperando que Dios hiciera un milagro en Lázaro. Ese era el deseo de su corazón. Porque en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, afloran en nosotros sentimientos encontrados. Ella no estaba rechazándole a Jesús porque no hubiera venido, sino que tenía una mezcla de sentimientos. Señor, yo te mandé a avisar, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor le dice a Marta, Jesús sabe que Marta en ese momento necesita fortalecer su fe. Y Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 25. Y Marta le dice: sí, Señor, mire, desde los versículos anteriores, sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará, porque Jesús ya le había dicho: tu hermano resucitará. Y ella le dice: Señor, yo sé que él resucitará en el día de la resurrección postrera. Marta tenía eso claro. Ella sabía
quién era Jesús, sabía que era el enviado de Dios, sabía que conocía la resurrección, sabía de la resurrección, tenía eso claro. Pero en ese momento Jesús sabía que Marta necesitaba fortalecer su fe. Y entonces Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y entonces vemos que Marta, en medio de ese sufrimiento, de ese dolor, su fe es fortalecida. Y le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo sé que tú eres la resurrección, yo sé que tú eres la vida, Señor. Yo he creído en ti y lo sé. Y muchas veces nosotros también necesitamos, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, que nuestra fe sea fortalecida. Necesitamos afirmarnos, afirmar ese conocimiento de Dios. Saber que Él está allí con nosotros. Y quizás Marta pensaba: bueno, todo quedó allí. Pero en ese momento en que quizás Marta pensaba que todo había quedado allí, y muchas veces nosotros pensamos que todo ha quedado allí, es el mejor momento para ver la gloria de Dios. Jesús le dice a Marta que su hermano resucitaría. Y se refiere al milagro que iba a hacer, resucitando a Lázaro. Pero además Él le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Reafirmándola, Marta: yo soy la resurrección y la vida. Hoy nosotros también necesitamos reafirmar eso, recordar en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de sufrimiento en el mundo entero. No solamente nosotros necesitamos recordar que Jesús es resurrección y vida, sino que el mundo necesita saber que Jesús es resurrección y vida, que hay esperanza en Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Y si creemos en Él, aunque muramos, viviremos, porque eso fue lo que Jesús le dijo a Marta: todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta declaración de Jesús señala uno de los pilares más fundamentales del Evangelio. Tenemos la promesa de la resurrección cuando creemos en Cristo, la promesa que va mucho más allá de la muerte, la promesa de la vida eterna que comienza en el día en que creemos en Cristo Jesús. Pasemos al segundo propósito: para esperanza en quien es Cristo. Y lo vemos en el diálogo entre María y Jesús, que va del versículo 28 al versículo 38. Y dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. María, como siempre, postrada a los pies de Jesús, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vemos que la reacción de María es la misma reacción de Marta. Señor, si hubieras estado aquí, fueron sus palabras, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras de Marta. Las dos hermanas esperaban de Jesús un milagro. Las dos hermanas tuvieron la misma reacción cuando se encontraron con Jesús. Fueron las mismas palabras.
Ellas pensaban que Jesús pudo haber evitado la muerte de su hermano. Pero recordando los primeros versículos de este pasaje, encontramos que Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que Lázaro muriera. ¿Para qué? Para que muchos creyeran en él, para que Dios fuera glorificado. Entonces era necesario que Lázaro muriera. Así que Jesús, en su propósito, no tenía evitar la muerte de Lázaro, sino que él quería que Dios fuera glorificado, que la gente que estaba alrededor, sus discípulos aún, su fe fuera fortalecida, pero que también en ellos lo vieran en él una esperanza, en que él era el Mesías, el dador de la vida, el que podía dar vida aún después de la muerte. En el versículo 35 vemos que la palabra dice que Jesús lloró. Lloró al ver llorar a Marta, al ver llorar a los que lo acompañaban en ese momento de sufrimiento, en ese momento de dolor, en ese momento de pérdida. Jesús, dice la palabra, que él se conmovió y que lloró. Y es que Jesús, nuestro Dios, no es indiferente al sufrimiento, ni al dolor, ni a la aflicción del ser humano. Jesús está presente en medio del dolor, en medio de la aflicción y en medio del sufrimiento de la humanidad. A los creyentes nos debe llenar de esperanza el haber creído en un Dios que no es indiferente a nuestro sufrimiento ni a nuestro dolor, que nos llena de esperanza, que en medio del sufrimiento se hace presente, que nos acompaña y que todo esto lo hace con el propósito de glorificar a Dios, de que el Señor reciba toda la gloria. Aún en medio del sufrimiento, mi hermano, debemos darle la gloria a Dios. El tercer propósito es para que otros crean en Cristo, para que otros crean en Él. Y lo vemos en el versículo 38 al 45, cuando Jesús realiza el milagro de la resurrección de Lázaro. Dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. La costumbre judía revisaba los sepulcros a los 3 días para confirmar la muerte de la persona. Por eso Marta dice, Señor, llegue ya. Tenía la seguridad de que Lázaro estaba muerto, porque ya habían ido al 3er día, y ella le dice, Señor, llegue ya. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire que Jesús tuvo que recordarle a Marta, Marta, si tú crees, verás mi gloria. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de ver la gloria de Dios por nuestra incredulidad? Muchas veces. Y yo creo que también el Señor en esta mañana nos está invitando a que en medio de todo lo que está sucediendo, nosotros podamos ver la gloria de Dios. Podamos ver lo bueno que ha tenido todo este proceso, que no solamente Colombia y la iglesia lo está viviendo, sino que el mundo entero está viviendo. Podemos ver la gloria de Dios en la iglesia. Mire cómo la iglesia que estaba conforme en cada lugar, ahora se ha puesto a predicar la palabra, o ha ido a predicar la palabra, o busca los medios para predicar la palabra a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos, porque queremos ver la gloria de Dios, porque queremos que muchos, al igual que Jesús quería en aquel entonces, que los que lo rodeaban creyeran en Él. Creo que también nosotros debemos tener el propósito de que con todo esto que está sucediendo, muchos crean en Jesús, porque recordemos que Él es resurrección y vida. Aún después de la muerte,
Jesús está diciendo que en Él hay seguridad de vida eterna. Y Jesús realiza el milagro. Y lo realiza para que Dios reciba toda la gloria. Miren lo que dice Jesús. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para el propósito, para que crean que tú me has enviado. Y entonces dice Lázaro, ven fuera. Los milagros que Jesús realiza es para que Dios sea glorificado. Es para que los que no creen en Jesús crean en Él, porque Él es resurrección y vida. Él es la resurrección y la vida. El milagro que Jesús hizo en Lázaro sería el medio por el cual muchos creerían que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. El milagro de esa resurrección no solo llevó a Marta y a María que fortalecieran su fe y a los discípulos que estaban con Jesús, sino que también muchos de los que estaban alrededor de Jesús, los que estaban acompañando a la familia en su dolor, creyeron en Él. Ellos también pasaron de muerte a vida. No solamente Lázaro resucitó, sino que todos aquellos que creyeron en Jesús pasaron de muerte a vida. Porque el creer en Cristo nos da vida, porque Él mismo es la vida. Quiero concluir en esta mañana diciendo que nuestro propósito sea el mismo propósito que tuvo Jesús: darle la gloria a Dios, glorificar a nuestro Dios. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo es que glorificamos a Dios? Bueno, en los 3 propósitos que vimos, fortaleciendo nuestra fe, pero con una fe fortalecida podemos ayudar a fortalecer la fe de otros. Teniendo esperanza en quien es Jesús, pero que esa esperanza en quien es Jesús también lleve esperanza a otros que están desesperanzados en este tiempo de caos, de sufrimiento, de aflicciones, de escasez. Y también para que otros crean, mostrar a Cristo, mostrar a ese Dios que siempre está presente en nosotros, pero también en medio del sufrimiento, en medio de la necesidad. Podemos mostrar a Cristo ayudando a otras personas, haciéndoles compañía, dando una palabra de fortaleza y una palabra de aliento. Así, mis amados, en esta mañana yo les invito a que nosotros tengamos ese mismo propósito que tuvo Jesús. Les invito a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdad. Gracias porque el propósito tuyo fue glorificar al Padre y que aquellos que no habían creído creyeran en ti. Señor, que en nosotros, en este día, también haya ese mismo propósito, Señor. Darte toda la gloria, fortaleciendo nuestra fe, pero también fortaleciendo la fe de aquellos que aún no te han conocido, Señor. Trayendo esperanza a aquellos que están desesperanzados, aquellos que por no tenerte a ti no tienen ninguna esperanza. Que ellos puedan ver esa esperanza en nosotros y que puedan verte a ti a través de nosotros, Señor. Que nosotros en este tiempo podamos mostrar a ese Cristo crucificado, a ese Cristo que dio su vida, pero que también resucitó para darnos vida eterna. Que podamos mostrarle a esta humanidad que en ti hay esperanza de vida, porque tú eres la vida, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que en sus hogares están escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos has guardado, has tenido misericordia de nosotros. Señor, que cada día
podamos seguir adelante, confiando en ti, con esa esperanza puesta en ti, trayendo esperanza a todos aquellos que nos rodean, Señor. Oro confiando en tu palabra, oro confiando en tus promesas, oro confiando en que tú, Jesús, eres resurrección y vida. Oro creyendo, Señor, que todo el que cree en ti, aunque muera, vivirá. Gracias, mi Dios, porque tú eres nuestra esperanza. Y esa esperanza fortalece mi fe y sé que fortalece la fe de mis hermanos y la fe de todos aquellos que nos escuchan hablar de ti, Señor. Y al final, Señor, de todo queremos darte toda la gloria a ti, honrar tu nombre, Señor, que todos puedan creer en ese Cristo glorioso, en el Dios que nos ha dado vida, ese Dios que nos da esperanza en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.